Tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el desarrollo de la asignatura, hoy trataremos el tema el oncenio de Leguía. ¿Por qué oncenio? Porque gobernó durante 11 años. Hemos visto en la clase anterior la República Aristocrática. La República Aristocrática termina en el año 1919 con el último presidente de la República Aristocrática, que fue don José Pardo. José Pardo no concluyó con su periodo gubernamental porque don Augusto B. Leguía, con el apoyo del Congreso y de militares, le dio el golpe de Estado. Vale decir que Leguía ingresa al gobierno en 1919 a través de un levantamiento, a través de un golpe de Estado. Tenemos que indicar también que Augusto B. Leguía ya había gobernado anteriormente, entre el año 1912 y 1916. Vale decir que él también fue parte de esa república aristocrática. Pero es a partir de 1919 cuando ingresa a su segundo gobierno. Él se aísla de ese grupo. Él en realidad era de la aristocracia, pero no era limeño. Él era chiclayano, lambayicano. Es decir, no de esa aristocracia, de esa alta sociedad limeña, no. Por eso se distinguía de los otros presidentes de la República Aristocrática. Bien, él, después de su primer periodo de 1912 a 1916, prácticamente el gobierno que le sucede, que es José Pardo, le hace una especie de juicio. Entonces él se vio obligado a irse a Europa y Estados Unidos. Pasa un tiempo, cuando las aguas se calman, como se dice, entonces él regresa, y regresa en un momento en que el gobierno de José Pardo soportaba la presión de las masas, la presión popular que le exigía solución a los problemas. Hemos visto que en este periodo José Pardo, en 1918, tiene que aceptar la exigencia de los trabajadores, la jornada de 8 horas. Pero no estaban satisfechos totalmente, querían otras reivindicaciones. Entonces el Perú se encontraba convulsionada en ese gobierno. Ahí regresa, mejor dicho, Leguía, y empieza a hacer una campaña contra el gobierno de José Pardo, y él ofrecía al Perú hacer reformas. Él ofrecía, por ejemplo, que ese gran anhelo que tenía todo el peruano de que las provincias de Tacna y Arica regresen al Perú, él decía: conmigo vamos a lograr. Entonces el pueblo, creyendo en sus promesas, vota, apoya a Leguía. Entonces se identificó con la clase media y los estudiantes que estaban pidiendo la reforma universitaria. Es así que para legitimizar su gobierno, para legitimizar
porque su gobierno no era legítimo, porque fue a través de un golpe. Entonces convoca a una constituyente. Estos miembros de la constituyente elaboran la Constitución de 1920, que legitimó su gobierno. Entonces, esta constituyente en 1920 legitima su gobierno. Entonces, a partir de ahí, ya comienza a gobernar legítimamente. Pero yo había gobernado un año en forma ilegítima. ¿Cuáles fueron las reformas constitucionales que se logró con esta Constitución de 1920? ¿Qué? La Constitución de 1900 garantizaba libertades de reunión, prensa, es decir, todas las libertades estaban expresadas en esa Constitución de 1920. Vamos a ver que posteriormente su gobierno no las respetó, porque persiguió a sus opositores políticos. El periodo de gobierno sería de 5 años, porque antes el periodo era de 4, pero la Constitución de 1920, que ya es la Constitución prácticamente de Leguía, porque él era presidente, se dice que sería 5 años, sin reelección inmediata. Sale elegido, 5 años, termina su gobierno y se va. No puede presentarse a una reelección inmediata, no. Muy bien, ¿qué pasa? En 1923, 3 años después de haberse aprobado esta Constitución, el Congreso, mayoritariamente leguista, modifica esta Constitución en el sentido de que el presidente podría ser reelegido inmediatamente. Es decir, Leguía, como tenía intenciones de seguir en el gobierno, cambia la Constitución a través del Congreso, donde esta parte que dice de que no podía ser reelecto inmediatamente, él lo cambia, eso, lo borra y pone otro. Y dice que sí puede ser reelegido. Muy bien. Entonces, y fue así, que el año 1925 se presenta por segunda vez. Pero, es decir, él mismo modifica a su favor. Todos esos hechos van demostrando que era un gobierno dictatorial. En 1927 el Congreso modifica de nuevo para ser reelegido un tercer periodo. En el 23 para ser reelegido una vez, segundo periodo. Y el 27 de nuevo esa Constitución ya modificada le vuelve a modificar. Mire, lo que hizo Fujimori. O sea que Fujimori no fue el creador, fue un simple plagiador de lo que hizo Leguía. Fujimori modificó la Constitución para ser reelegido, ya hemos visto. Entonces, miren cómo los presidentes, cuando tienen ese apetito personal de encaramarse en el gobierno, cambian a la Constitución siempre y cuando tengan mayoría en el Congreso. Lo que hizo Fujimori con su mayoría congresal, y también antes ya lo hizo Leguía. Medidas dictadas por Leguía: incrementó la burocracia, reformó la recaudación tributaria, creó el Banco Central de Reserva, hizo algunos cambios, en realidad no muy profundos que digamos. Insertó al Perú en el sistema económico internacional con empréstitos e inversiones, todo el mundo presta. La deuda externa, DX significa deuda externa, se incrementó de 10 a 100 millones de dólares, mire. Hizo cambios, pero con préstamos, no con producción pura. Estimuló la constitución y la industria. Reconoció a las comunidades indígenas. Bueno, los indígenas se levantaron y tuvo que reconocer. Creó el patronato de la raza indígena. No funcionó. Creó la ley de vagancia que iba contra los indios. Ley de conscripción vial.
donde obligaban a los indios de la sierra a ir a trabajar gratuitamente construyendo carreteras. Y otra cosa más, promovió el proceso del país. Y miren, los dos tratados ignominiosos. Leguía en 1922 firma un tratado Salomón Lozano con Colombia, donde entrega el trapecio amazónico que era peruano, entrega, y la ciudad de Leticia, mira, le entrega a Colombia. Se produce un conflicto, pero